Por su paciencia, ya vamos a dar inicio a la conferencia. A nombre del Consejo de Presidentes y Sociedades de Alumnos de la Ibero, les doy la bienvenida a Politicón 2018, una semana de concientización política que busca sentar las bases para el análisis, la reflexión y la propuesta en el marco de las próximas elecciones. No nos toca fácil. La desinformación, las fake news, el desencanto político atentan contra el interés de los jóvenes y, aún más preocupante, atentan con su participación. Sin embargo, los jóvenes somos los que de manera histórica vamos a determinar estas elecciones y por lo mismo creemos que con eventos como Politicón se puede marcar la diferencia entre los jóvenes observadores pasivos del proceso electoral y jóvenes que cuestionan y participan. Nuestro propósito es doble. Por una parte, invitarlos a participar activamente en las campañas y la jornada electoral que se celebrará en 83 días y en la cual muchos vamos a participar por primera vez. Y por otra parte, deseamos que su voto sea un voto informado. Y es por ello que hemos organizado esta serie de conferencias, mesas redondas, pláticas y charlas, para que puedan ustedes nutrirse con los análisis, consideraciones, apuntamientos y observaciones de especialistas, expertos y académicos. Lo que siempre decimos es, se vale votar por quien quieras. Lo único que no se vale es mantenerte al margen o permanecer indiferente. Para iniciar las actividades de esta semana, difícilmente podríamos contar con mejores guías que estas tres personas, que si bien se han destacado por su labor académica dentro de la Ibero, esto no es sino parte de su quehacer profesional en el cual los tres, tanto juntos como en el programa Agenda Pública, como cada uno individualmente, ha logrado destacar con excelencia. Me refiero a Gabriela Barquetín, quien es titular del noticiero Así las Cosas de W Radio, articulista en El País, académica de la maestría en periodismo del CIDE, conferencista y estratega en comunicación digital. También fue directora del Departamento de Comunicación en la Ibero, así como creadora y directora de Ibero 99. También nos acompaña Mario Campos. Él es politólogo de formación y comunicólogo de profesión, habiendo realizado sus estudios primero en la Ibero y después en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es cotitular del programa La Agenda Pública de Foro TV y editorialista del Universal y Más por Más. Durante 6 años fue titular de Antena Radio, primera emisión del Instituto Mexicano de la Radio, mientras que en televisión fue director de información en los noticieros de Proyecto 40. También es ganador del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo 2010. Y finalmente está con nosotros el maestro José Carreño Carlón. José Carreño Carlón es académico, profesor, periodista y escritor. Es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con estudios de doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Fue director del Departamento de Comunicación en la Ibero. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1987, ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y La Universal y director del Nacional. Actualmente es el director del Fondo de Cultura Económica. Escribe para El Universal y conduce Agenda Pública en Foro TV. Entonces, sin más por el momento, les damos la bienvenida a este primer panel de Politicón que tiene por nombre Platiquemos en la Agenda. La idea surgió como una recreación de la primera Agenda Pública, que era es un programa de televisión, pero el original tenía a Gabriela Barquetín, Mario Campos y José Carreño Carlón. Entonces, por favor, acompáñenme en darles la bienvenida a estos tres ponentes. Muchas gracias, María Inés, y muchísimas gracias también a las sociedades de alumnos de la Universidad Iberoamericana por el honor de la invitación a compartir con ustedes estas experiencias. Y al mismo tiempo, pues muchas gracias también por reunirnos, porque la vida nos ha dispersado. y entonces hace una muy buena oportunidad de reunirnos. El esquema de este programa que decía María Inés era un programa diario, que todos los días analizábamos el comportamiento de los medios de comunicación sobre los temas del día. La agenda pública, como todos saben, es, digamos, el temario que de alguna manera impone los medios, el temario de la conversación pública, del debate público, de tal manera que esa es la fuerza de los medios y esa es también, digamos, ese es también uno de los ángulos críticos de toda universidad, de toda comunidad pensante, ver cómo es que se construye la agenda de nuestras conversaciones, pues es a través de los medios. Como corresponde también a una universidad, pues se trata de que este procesamiento de los temas que nutren la conversación y el debate público esté mejor informado, tengan mejores ángulos de referencia, más elementos de juicio. Y por eso es que también
después una parte del programa de la agenda pública evolucionó a la agenda pública en los libros, es decir, hay un esfuerzo para que este debate público esté informado con las publicaciones más serias, las investigaciones que informen el debate público y no solo quede en el necesariamente superficial trato que dan los medios todos los días de los temas clave del debate público. Y sin más, pues nos vamos al tema. Este programa así empezaba cuáles son los temas que rigen ahora, con que amanecimos hoy, con que los medios nos están diciendo que hablemos, que conversemos, que debatamos los temas de hoy, pues son básicamente el tema de esta revisión que hizo el Tribunal Electoral para que permitirle a este candidato Manuel Rodríguez o algo así, Jaime Rodríguez el Bronco, que aparezca en la boleta electoral a pesar de una serie de irregularidades que hubo en la recolección de sus firmas. Ese es un tema que está en el debate central, en el debate nacional, sin duda. Está compartido ese tema con un tema internacional que es el de la relación de México y Estados Unidos, con la noticia de un encuentro del presidente Peña Nieto con su gabinete, en la cual aparentemente se está tomando muy en serio este enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos. Se está pidiendo que se revisen los temas y que no se den por buenos y por simplemente que continúen con una inercia cuando las relaciones pues han entrado en problemas. Este problema de la movilización de tropas hacia nuestras fronteras en cualquier situación mundial es un acto de hostilidad muy cercano a una declaración de hostilidades más formal. Entonces apenas está, digamos, a la altura la respuesta que está dando el gobierno mexicano, incluyendo estas otras señales de que el enfriamiento es en serio, con todas las complejidades de una relación como la que tiene México con Estados Unidos, porque en paralelo está la discusión de la actualización del Tratado de Libre Comercio. Finalmente, Mario Campos, que siempre está haciendo una crítica muy seria a los medios, dice que a los medios mexicanos les falta el gran tema internacional, que es la crisis siria, este ataque con materiales químicos, con una matazón tremenda. Las fotografías, las imágenes de los niños muertos son verdaderamente impresionantes, y que lamentablemente nuestra prensa, que se ha vuelto cada vez más provinciana, más parroquial, menos cosmopolita, menos global, pues apenas lo recoge tangencialmente. Tiene que ser un periódico de origen español que circula en México, el país, el que ponga este tema en la agenda. Pues ahí está el temario para nuestros queridos y antiguos colegas y actuales y muy entrañables amigos, Mario Campos y Gaby Valente. Bueno, pues muchas gracias, querido maestro, gracias. Y gracias de verdad a los organizadores porque nos hicieron, no sé si el mes y el año, la oportunidad de volvernos a sentar y platicar además de los medios. Y esto que ha hecho ahorita el maestro Carreño tiene un sentido que es la vocación del programa, que es la vocación además que guió el programa del maestro Carreño y Gaby, que estuvieron aquí en Ibero durante mucho tiempo también, Sigma Medios, ¿no? Y que es parte de la vocación de quienes estamos en la universidad, que es cómo nos formamos como consumidores de audiencias, consumidores de contenido críticos. Porque aquí hay gente, mucha gente de comunicación, habrá gente de otras carreras también, pero todos nos vemos marcados por estas conversaciones, ya sea que nos lleguen a través de los medios, nos lleguen a través de las redes, nos lleguen en la conversación de las redes analógicas de boca en boca, de lo que platicas con alguien en el salón de clase. Y entonces el propósito, digamos, es entender cómo se nos presenta la información. Por ejemplo, ahora decía el maestro Carreño que el tema es el Bronco. Pero claro, cuando uno revisa la prensa de este día, hoy es un día interesante para ver los medios, porque te permite ver cómo están los corazoncitos de los medios. Un tema tan controvertido como el del Bronco, cómo les cayó a los medios.
Y entonces tú te encuentras el contraste, por ejemplo, entre el periódico Reforma, que hoy te dice, a pesar de todas las irregularidades, el Bronco está en la boleta, y entonces te pone el anuncio del tribunal, que ayer por una votación de 4-3 lo pone en la boleta, y luego te pone un recuento de todas las irregularidades, que si las firmas falsas, que si hay dudas del uso de recursos públicos, de cómo se obtuvieron, y así como tienes eso, tienes otros medios que prácticamente la nota la traen de este tamaño, ¿no? Que hay que buscarla con lupa, o que simplemente dan un tratamiento que parecería neutral. ¿Por qué? Porque te dicen, después de revisar en defensa o el reconocimiento de los derechos o el debido proceso, el Bronco está de vuelta en la boleta, como si lo que estuviéramos viendo es estrictamente un cumplimiento de la ley o un respeto de la ley. Y entonces ahí es donde empiezan los matices en los medios, ¿no? Sí, y yo, bueno, también muchísimas gracias en verdad por la invitación. Me dio mucho gusto que pudiéramos arrancar, entiendo, esta semana donde están ustedes hablando. Me gusta además la idea de concientización política, porque creo que sí tiene que ver un poco con pues, dónde estamos y cómo tomamos decisiones. Así que en verdad muchísimas gracias a María Inés y a todo el equipo que nos invitó, y el gusto de vernos. Tampoco crean que no nos hemos visto mucho tiempo, lo que pasa es que hacía mucho que no nos sentábamos, digamos, como a revisar otra vez periódicos, libros y demás, los tres juntos. Porque como bien decía Mario, arrancamos primero con un programa de radio aquí, el maestro Carreño y yo, hace ya muchos años, y luego ya se convirtió en este programa La Agenda Pública en Foro TV. A ver, y yo conduciendo el noticiario de la mañana, yo estoy despierto desde las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana lo primero que decimos es, ¿por dónde abordamos esto? Es cierto que desde ayer sabíamos que venía el tema, porque además suceden muchas cosas, ¿no? Es decir, se empezó a filtrar desde por ahí las 8 de la noche más o menos, se empezó a filtrar a diferentes medios o diferentes personas que venía el fallo del Tribunal Electoral, ¿no? Y que el fallo del Tribunal Electoral lo más seguro es que iba a ser que el Bronco sí podía estar, pero que además iba a ser un fallo pues muy dividido, muy cerrado, 4-3, con un dato interesante que es la presidenta magistrada del tribunal vota con la minoría, es decir, ella vota en contra. Entonces eso lo empiezan a filtrar y nos empezamos a dar cuenta, bueno, uno, porque te llega, por parte de cómo te llegan estas cosas, y la otra porque empieza en redes sociales. Entonces, y todo esto lo digo porque incluso cuando nosotros empezamos a hacer el programa, todavía el escenario no era tan complejo, ¿no? El tema de las redes sociales hace 8 años, claro que ya estaban ahí, claro que eran importantes, pero no como son ahora. Y entonces ayer empezamos a ver a personas como Ricardo Monreal, por ejemplo, que sabemos que está en la campaña, Andrés Manuel Observador, tuitear y decir, ahí viene el fallo del tribunal, y el fallo del tribunal va a ser en esta línea, pero en un texto casi medio, no sabía si estaban contentos, tristes o enojados, ¿no? Pero ya por ahí se empieza como a filtrar y empiezas a ver poco a poco cómo se suman y se van sumando medios, no sé qué, hasta que en realidad el fallo pues, se termina dando hasta como la 1 de la mañana, no sé a qué hora fue este asunto. Hoy, como dice Mario, si uno revisa los medios y nosotros mismos armando el noticiario de la mañana es ¿qué enfoque privilegias? Me parece que de las primeras cosas que se tendrían que privilegiar es explicar lo que sucedió. Sin embargo, son pocas las horas que tienes para explicar lo que sucedió entre que pasó el fallo y está uno al aire, y más los periódicos. Yo incluso me sorprende que tantos periódicos sí lo hayan podido incluir. Significa que se filtró con el tiempo suficiente, porque un periódico se manda a imprimir. Yo la verdad es que pensé que iba a haber mucho menos del Bronco en la prensa escrita por lo mismo, porque se imprime antes de que estuviera esta nota. Esto ya nos permite ver algunas cosas. Pero entonces es cómo explicas, y uno como consumidor de medios, cómo logra entender lo que sucedió, porque como dice Mario, pues hay tendencias editoriales pues, bastante claras. El titular de Reforma me parece que es el más obvio, que habla incluso de la tranza, incluso usa la palabra tranza y pone las cosas que hizo el Bronco, de lo que se acusa. Dice, perdona Trife tranzas, va Bronco a la boleta. Así es el titular. Y hay otros que simplemente dicen, pues el Universal dice, el Tribunal Electoral falla a favor del Bronco, estará en la boleta. Hay una diferencia importante en el uso de las palabras. Es cierto que el Reforma se toma más tiempo porque también Reforma tiene otra relación con el señor Bronco por ser gobernador de Nuevo León y por Reforma ser el grupo, o pertenecer al grupo de medios que pertenece, que tiene que ver con Nuevo León. Que impulsó primero al Bronco, que lo ayudó a ser candidato, que lo llevó a ser gobernador, y luego que se después pelearon. se dedica a ser el más crítico de todos.
Entonces, nada más para poner cómo tendríamos que empezar a leer una sola nota, y ni siquiera hemos entrado a la nota, maestro. Muy bien, creo que aquí hay dos temas importantes, no solo para los estudiantes de comunicación, sino para las demás carreras también. Uno es un fenómeno que se ha estudiado muchísimo en nuestros países, que es el clientelismo de la prensa, el clientelismo político de la prensa en nuestros países, en América Latina. Hay trabajos que deben conocer de David Hallin, entre otros, que nos ponen ejemplos bárbaros de esta forma clientelar que forma parte de la cultura de la prensa latinoamericana, que por cierto no se inventó en Latinoamérica, se inventó en Europa, en la Europa meridional, es decir, en la Europa mediterránea. España tiene la misma tradición de clientelismo de la prensa, clientelismo político. Italia, Grecia, hay unas cosas grotescas. Eso por una parte. Por otra parte, esto a que se refiere Mario y que se refiere Gaby es la potestad de los medios, el poder que tienen los medios para enmarcar las noticias de acuerdo a sus valores noticiosos o a sus intereses políticos. Es el framing, que se dice en inglés, pero es el enmarcar, encuadrar. Y esos ejemplos son eso, es decir, el Reforma, que tiene intereses en el tema de Nuevo León, pues maneja, como manejó antes, la promoción del Bronco, ahora que no le conviene porque está más inscrito en la campaña del Frente que encabeza Ricardo Anaya, pues siente que es una cosa que le afecta, o que favorece al Bronco, o que favorece al PRI, en fin, y lo enmarca negativamente. Los demás periódicos, algunos en general, más sobrio, el Milenio dice Tribunal pone a El Bronco en la boleta, nada más. El Universal ya lo decían, ya no sé dónde quedó, también no es la principal. Tribunal Electoral falla a favor del Bronco, estará en la boleta, etcétera. Es decir, es el framing de acuerdo. A veces ese framing, ese encuadramiento obedece en general a criterios realmente profesionales, informativos, de contextualizar una noticia. A veces en nuestros países ese framing, ese encuadramiento tiene un interés clientelar como el que suele haber en nuestros medios. A ver, yo agregaría además, y pensando sobre todo en esta parte de cómo leemos la política, ahorita decimos, bueno, hay una nota que está hoy obviamente en todas las conversaciones informativas, destacadas de una manera u otra en la prensa escrita, pero están en todas las radios y en todas las televisoras y seguirán seguramente a lo largo del día. Y ayer, por ejemplo, en La Jornada, en la parte de atrás, en su rayuela, que si ustedes conocen La Jornada, en su contraportada siempre tiene un editorial pequeño que se llama Rayuela, y el día de ayer traía lo que me pareció muy bueno y decía: échenle ganas, candidatos, porque están muy aburridas sus campañas y está siendo muy difícil cubrirlas. Y nosotros decíamos, sí, y yo me imagino como ciudadano que no está metido en la parte informativa debe ser aún más complicado. Entonces compite notas espectaculares, digamos, me refiero a espectaculares por espectáculo, como lo del Bronco, con algo que de repente ves a los 4 candidatos y no hay manera más que sacar alguna frasecilla de chascarrillo, porque ese ha sido el tono un poco de las campañas. En términos informativos también, Mario, esto termina siendo muy complejo. Sí, complejo, pero además hay que entender por qué importa. O sea, ¿por qué importa que Reforma lo presente de una manera, o el Universal de otra, o La Jornada? Porque al final de cuentas nosotros vamos a tener el 1 de julio una boleta, y en esa boleta había 4 nombres hasta hoy a la 1 de la mañana. Si no pasa nada raro va a haber 5, en una de esas regresan a Ríos Peter, y a lo mejor hasta hay 6, ¿no? Pero preferís a estar en plantón afuera del tribunal por cualquier cosa, pues eso parece. Pero lo cierto es que el Bronco va a estar, salvo que pase algo raro en la boleta. Y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a percibir a ese candidato? Entonces, esto que estamos viendo, porque lo que nosotros hemos analizado y analizábamos en el programa, era el papel de los medios y los actores políticos y las estrategias de comunicación de los actores. La pregunta es si el Bronco va a estar en la boleta con un pecado original de tal tamaño que va a ser el símbolo de lo que no se quiere,
y en ese sentido el símbolo de un sistema, porque hay que ver en este encuadre que decía el maestro, es las lecturas ayer desde las redes no era el Bronco, era el fraude. Era si el tribunal regresa al Bronco, ¿qué más no va a hacer? ¿Cómo este tribunal en el que no se puede confiar va a calificar la elección presidencial? Entonces es importante porque estos marcos, ya sea un marco de neutralidad, un marco de defensa de los derechos, que es el que tiene el tribunal, que prácticamente nadie comparte, por lo menos en las redes sociales, si esto va a marcar cómo se va a presentar el Bronco en sociedad, digamos, ahora que arranque la campaña, que él de entrada ya con un tuit decía, gracias Dios, la fe mueve montañas, ¿no? La fe del tribunal, claro, y no sé a qué Dios se refería en particular, pero a uno que le agradece que está hoy. Muy bien, yo creo que ahí hay otros dos temas interesantes. Por un lado, les muestro la rayuela de hoy, que es esta especie de editorial de 4 o 5 líneas que hace en la jornada, y claro, lleva también este editorial, esta intención a otro ángulo, que es, bueno, el rechazo que siempre ha tenido un periódico más ubicado en la izquierda a todo lo que huela a PAN o a Calderón. Entonces aquí de una vez arrasa con la señora Zavala, ¿no? Dice, si validaron las trampas de Zavala, o sea, antes que las de Bronco hubo trampa para poner a Zavala, según esto, porque ya nadie cree en nada, es decir, es otro efecto pernicioso de los términos en que se da nuestro debate, que nadie cree nada. Pues Reforma no cree, obviamente, en las tranzas que llevan al Bronco a la boleta, pero la jornada, por su parte, no cree. También supone que hubo tranzas para llevar a la señora Zavala de Calderón a la boleta. Y el Bronco, ¿por qué no las de Ríos Peter? Ríos Peter es alguien que venía del PRD y ahora pues ya no está en el PRD, quiere ir independiente, y también ya termina y suscribe, y que viva la tranza. El otro tema interesante es este que se da. Yo voy a ser más desmitificador que Mario. Él supone que esto que dicen los medios, esta batalla, acuérdense que Bourdieu dice que los medios son los nuevos campos de batalla donde se dirimen los poderes hoy en día, nacionales e internacionales. Pero en el caso de la prensa, de los medios impresos, yo no soy tan optimista de que eso vaya a influir en el voto, es decir, es muy reducida la influencia de los medios impresos en la lectura, desde luego, en su poder de transmitir conocimientos, en su poder de transmitir actitudes o de imponer comportamientos, como sí lo pueden hacer otros medios. No me hago muchas ilusiones. Hoy en día, por cierto, hay un buen artículo en Milenio a ese respecto de Leopoldo Gómez, que es el vicepresidente de Noticias de Televisa. Pero él dice que no es cierto, que es un mito que las redes sociales hayan entronizado, hayan llevado al trono a Trump y sea su canal de discusión. No, dice, los votantes está comprobado que los votantes de Trump, esta gente pues más ignorante, más desinformada, más fanatizada, más todo este conglomerado, pues no tiene mucho acceso ni a las compus, ni a los celulares, ni a los teléfonos inteligentes. Lo que pasa es que la televisión, y especialmente Fox News, este consorcio que monopoliza, que controla más de una tercera parte, de 33-35% de la audiencia en Estados Unidos, que son los votos de Trump, son los que levantan todas las tonterías que dice Trump en las mañanas en su Twitter, y con eso es cuando realmente le llega a la gente. Mientras esto no pase a la tele, o si pasa más dosificadamente, tampoco habrá mucha influencia ni en las actitudes, ni en el conocimiento, ni en el comportamiento del votante. Pero tampoco están aisladas, Pepe. O sea, al final, coincido con lo que estás diciendo y con lo que dice Leopoldo Gómez. No he leído su artículo, pero lo que estás
resumiendo ahora o reseñando, porque es cierto que la lectura del periódico como tal, pues es muy limitada, ¿no? Y en México es limitadísima la lectura del objeto periódico, digamos. Incluso los sitios web, aunque tienen mayor número de visitas de los periódicos, pero es limitado. Pero creo que lo que sí se da ya de una manera regular es esta circulación, este ecosistema informativo en donde yo tomo un artículo, yo hoy al aire, por ejemplo, en la mañana, leí parte de lo que traían algunos de los periódicos. Eso seguramente tiene un impacto un poco diferente. Luego retomas un tweet, este tweet del Bronco donde dice gracias a Dios y no sé qué, y los demás tweets, y los lees, y entonces yo creo que esto ya forma parte del consumo informativo. Es en sí mismo el producto, estoy de acuerdo, en sí mismo el producto puede tener un impacto menor, pero es que no se queda ya casi nunca en el producto, y cuando se queda en el producto es porque en verdad fue algo que no mereció la mención. Lo que se vuelve interesante en este ciclo de conversación es cómo todo esto lo vas como alimentando. Nosotros mismos, el señor Trump suele tuitear como entre las 5:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, hora de México, lo cual a nosotros para el noticiero nos queda perfecto, es casi como un colaborador. Bueno, tweet que saca el señor Trump, tweet que nosotros leemos al aire, bueno, sobre todo si tiene algún interés para una audiencia, digamos, más mexicana. Pero entonces le das, digamos, como ese otro giro a este circuito de información, ¿no? Yo agregamos una cosa. Primero, este concepto que dice Gaby, que Augusto Bourdeau llama la circulación circular de la información, cómo brinca del periódico a la radio, y de la radio lo retoman los portales a veces si hay reacciones lo llevan otra vez a impreso y lo estamos alimentando. Pero si hay una cosa que ha cambiado en los 8 años del inicio de la agenda pública, creo que es justamente eso, la discusión sobre el papel de los actores del establecimiento de la agenda pública. Yo me acuerdo un concepto que le escuchaba al maestro hace muchos años, que eran los definidores primarios de la agenda, que era quién decide de qué hablamos. Y entonces históricamente, bueno, cuando uno veía los medios de comunicación, pues era el gobierno el que definía la agenda, el que ponía. Yo me acuerdo cuando era chico, llegaba el periódico a mi casa, pues lo que había hecho el presidente el día anterior era inevitablemente la nota principal del diario del día siguiente y lo que marcaba la agenda, es decir, el gobierno era el que decía cuál era el objeto de la discusión. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, primero, que los medios tradicionales me parece que han perdido relevancia, incluso, aunque parece que me estoy contradiciendo, estos esfuerzos por encuadrar lo del Bronco o por encuadrar lo del presidente Peña contra el presidente Trump son intentos para influir en las percepciones de la opinión pública que eventualmente se van a convertir en votos, por ejemplo, ¿no? O sea, la batalla no solamente es por caerte bien o mal, sino porque votes, porque ese voto se traduce en poder y en dinero y en capacidad de hacer cosas después. Bueno, algo que ha pasado en los últimos años es qué tanto los medios establecen la conversación. Y yo creo que estamos en el inicio con ese asunto de la crisis de Facebook, que yo tengo la gran inquietud de si lo que estamos viendo con la crisis de Facebook es una crisis de una empresa o una crisis de un modelo. Si es una crisis de una empresa, pues ya sabemos cuál es el camino: pedir perdón, ir a una entrevista, hacer el mea culpa y pasar por el proceso, poner nuevos términos de relación entre los consumidores y la empresa, y a lo mejor seguimos ahí. Pero lo otro que me parece que está empezando a ocurrir es la discusión, por ejemplo, de los consumidores, de ustedes, de redes sociales, de preguntarse por el valor de dos monedas que es con la que hemos pagado a las redes sociales en los últimos 10 años. La primera moneda es la atención, en dónde ponemos nuestra atención. Y la segunda moneda es la privacidad, nuestra información. Y pareciera que los últimos 15, 12, 10 años, pues como que estábamos dispuestos a dejar de ver tele y dejar de ver ciertas cosas para consumir más digital y más Facebook y más Instagram y más Snapchat. Y lo que ahora nos estamos empezando a plantear es, a ver, primero, ¿de veras queremos plantear o dedicar nuestra atención a esas plataformas? Y dos, ¿cuál es el costo de pasar tanto tiempo en esas plataformas en términos de la entrega de la privacidad de nuestra información? Entonces, a mí me parece que la gran discusión para los próximos 10, 15 años es ¿cuál es el papel de los medios, de la prensa, de la radio, de la tele, en el establecimiento de la agenda pública? Pero también cuál va a ser el establecimiento de las plataformas digitales
cómo se van a regular, si es que se van a regular, cómo va a ser la relación entre los usuarios de las redes y el consumo de la información en las redes, porque este es un tema que está constantemente en revisión, no es lo mismo el panorama hace 5 años, hace 10 años, y no es el mismo panorama que seguramente tendremos en 10 años. Y nada más rápido, leyendo, aprovechando varios de los periódicos hoy, además de lo del Bronco en términos nacionales, casi todos traen, aquí traigo la jornada a la mano, pero lo trae Milenio, lo trae El País, lo traen casi todos, una fotografía que vale la pena decodificarla. Esta fotografía está el señor Zuckerberg, rodeado de policías, llegando al Capitolio como culpable, en algo además muy peculiar que está vestido de traje. ¿Cuándo hemos visto a Zuckerberg de traje? Nunca. Él se jacta incluso de siempre usar la misma playera gris, sus mismos jeans, que debe oler. No creo que huela mucho porque debe tener muchas, pero llama mucho la atención esta imagen. Esta es una imagen muy poderosa para lo que está diciendo Mario. Es decir, hay una conciencia clarísima de que algo grave está pasando para que el señor Zuckerberg se vista como se vista, y casi todas las fotografías son más o menos la misma. Es este ángulo en donde está rodeado de policías y pareciera culpable. La imagen lo pone como culpable, e insisto, y como un alguien trajeado que sale o que se ve obligado a salir de esta inocencia de la primera época de Facebook, digamos. Porque lo que estamos también viendo, perdón Pepe, es el cobro de factura de los medios tradicionales a los medios digitales. Así es. Están encantados viendo. Y el otro tema que da eso, es decir, la brevedad de los ciclos ahora, ¿no? Es decir, el ciclo Zuckerberg, el ciclo Facebook, ¿cuánto duró? Una década, cuando mucho. Sí, más o menos, sí. Es decir, en cambio, Gutenberg, los medios impresos duraron 4 siglos. Y los libros, no se diga. Los libros, 4 siglos. Pero yo quiero decir algo a lo que se refería María Inés cuando nos presentó este desencanto de los jóvenes, el problema de la desinformación, etc. Y yo también quiero poner énfasis en los cambios vinculados con lo que decía Mario Campos. Es decir, hay un cambio muy importante, de hace muy poco tiempo, en que el monopolio del poder político que tenían en el antiguo régimen, un partido prácticamente único, un ejecutivo fuerte, eso estaba respaldado en un monopolio precisamente de la definición de la agenda pública. El Ejecutivo monopolizaba lo que se publicaba en las notas principales. Esto ha cambiado muchísimo, y lo digo a propósito, y ha cambiado para bien. Hay una dentro de estas uniformidades hay una pluralidad de enfoques, o por lo menos de encuadramientos, o por lo menos de framings. Lo digo a propósito de María Inés, porque ese desencanto, yo ya voy a meter un libro, el libro de José Woldenberg, que está publicado por Sexto Piso, se lo recomiendo mucho, que se llama Cartas a una joven desencantada con la democracia, que dice que sí hay muchos elementos para estar desencantados, pues una democracia todavía muy defectuosa, muy incipiente, pero también hay cambios muy importantes que también hay que no solo disfrutar, sino también profundizar, sin duda, con una actitud más comprometida, más cercana, menos desencantada en el sentido de desmovilizadora o paralizadora del compromiso o de las acciones. Y yo, a ver, y en esto que están diciendo, sobre todo la parte de cómo, digamos, cómo nos informamos y para qué decisiones tomamos, yo creo que los medios de comunicación en general, y esto es una autocrítica de principio a fin, nos enfocamos a veces como en los problemas grandotes, y basta con que uno se mueva tantito, en el caso de México ahorita por el país, y si tú vas a Jalisco, pues la definición y la discusión tiene que ver con el gobernador, quién va a ganar, cuál va a ser la política local, quiénes van a ser los presidentes municipales, cuál es la bronca de los estudiantes que desaparecieron, que siguen sin aparecer, y hay 3 estudiantes de cine que se fueron a filmar y que siguen sin aparecer después de semanas, y que nadie sabe dónde están esos estudiantes, y el enojo que eso genera de manera local, o en la Ciudad de México con una contienda electoral local muy complicada, muy enredada, muy debatida, sin que sea un debate público, aunque veremos también ya el primer debate de los candidatos en la Ciudad de México en días más o menos próximos. Y entonces, como medios de comunicación,
comunicación, sobre todo cuando estamos desde la Ciudad de México, e insisto, esto es una crítica, una autocrítica que hago desde como medios de comunicación, nos enfocamos casi siempre como en esto grandotote, ¿no? Entonces, ¿sí qué va a pasar con la elección? Y entonces tomas lo que dijo, mide no sé dónde, lo que dijo tal, que termina siendo en sí mismo un accidente que no tiene sentido. Las frases, cuando de repente perdimos el contacto con lo local. Ahora en Estados Unidos hay un debate interesante porque hay un grupo de medios grande, no recuerdo ahorita el nombre del grupo de medios grande, pero que ha ido comprando los periódicos locales. A diferencia de México, en lugares como Estados Unidos sí hay una prensa local muy fuerte, en México es irregular, pero en Estados Unidos sí hay una prensa local fuerte, y la prensa local es fuerte porque justo es la que capta toda esta preocupación local, ¿no? Con la inseguridad, con la educación, las escuelas, las calles, no sé qué, y la prensa nacional es la que se puede meter en estos grandes temas. Bueno, pues resulta que este conglomerado, y reitero, ahorita no me acuerdo cómo se llama, ha estado comprando algunos de estos periódicos locales y más bien los está comprando para cerrarlos. Y ha habido ahora, por ejemplo, el fin de semana una protesta muy importante de uno de los principales periódicos de Denver diciendo, oigan, es que si desaparecemos nosotros, desaparece la voz local. Bueno, en el caso de México tenemos esa doble complicación, ¿no? Que el esquema de medios que tenemos invisibiliza por lo general lo local, justo porque nos terminan ganando estas grandes narrativas, pero las grandes narrativas son con las que menos conectamos como individuos, porque a mí me termina preocupando más lo que sucede en mi localidad, o si en Twitter me entero que hubo una balacera en tal colonia que me queda cerca, o si sé, eso me preocupa mucho más. Y no tenemos más que las redes sociales, que en sí mismas no son espacios de contextualización, no tenemos espacios de contextualización para lo que me preocupa. Y entonces la toma de decisión se vuelve, digamos, aún más angustiante, porque ni tengo la información que necesito, puedo buscarla porque ahí está, pero ni tengo la información que necesito, pero tampoco tengo el contexto que necesito para una decisión, que es una decisión más inmediata. Por eso el voto se ha vuelto también un voto cada vez más afectivo, es un tema más de cómo me siento, no es un asunto racional. O sea, uno termina votando un poco por el que te cayó mejor o el que te cayó peor, el que quieres que llegue o el que no quieres que llegue, pero son votos muchas veces mucho más de afectos o de empatías que de racionalidad, de verdad revisar un programa de gobierno y decir es que este tiene, y hacernos un Excel y en el Excel decir este sí, este no, bueno pues por 5 puntos me voy con este. La verdad es que eso no es cierto. Entonces en esa afectividad, pues los medios también estamos metidos en esa afectividad desde cómo decimos las cosas y desde cómo las planteamos. Así es una crisis del rational choice. Sí hay por aquí algunos economistas, administradores, ¿no? Es decir, la opción, digamos, racional en el comercio, en la política, pues se ha desmitificado mucho. La gente compra también, toma decisiones comerciales. Es un premio Nobel de Economía, este elemento psicológico en las opciones. En todo caso, bueno, pues en la política también se da este elemento psicológico, emocional a la hora de las opciones. En ese sentido, quisiera también mencionar el tema de la falta de contextos históricos en nuestra prensa, en nuestros medios y en los medios en general. Hay un estudioso muy serio de la comunicación, un sociólogo norteamericano, Michael Chudson, que tiene muchos estudios, pero entre otros, por ejemplo, hay una encuesta, maneja una encuesta en que los jóvenes, las nuevas generaciones, no saben qué pasó en Watergate, a pesar de la película tan famosa de Dustin Hoffman y Robert Redford. Quizás se acuerden de Robert Redford y Dustin Hoffman, pero no se acuerdan bien qué pasó en Watergate. Igual nos está pasando, hay que decirlo, hoy en el cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968. Nosotros estamos en el Fondo de Cultura Económica haciendo una colección que se llama Pensar la Democracia, a propósito de los temas electorales, por supuesto, pero también a propósito de los movimientos de contexto, es decir, el contexto del 68, donde empieza de alguna manera este proceso de democratización del país. Publicaremos algunos libros al respecto.
leyendas, los mitos que se han creado alrededor de una cosa y otra. Hay un libro importante que va a salir que es la historia de las historias del 68. Cada quien publicó su historia, los del gobierno, los del ejército, la represión, los propios activistas tuvieron finalmente sus historias diferenciadas. Entre Luis González de Alba y Elena Poniatowska hay un abismo entre la historia de las historias. Entonces todo esto es de lo que se trata, del tema de la concientización política en que ustedes se están comprometiendo, que se piense la democracia con todas sus complejidades, no en blanco y negro, porque en blanco y negro nos quedamos ciegos todos. Y déjame agregar, cuando hablábamos en la presentación, hablábamos en los tiempos también de las fake news, que es un fenómeno que no existía por lo menos con ese nombre. Ya existía, por supuesto, pero no con ese nombre, hace 8 años cuando empezábamos a platicar en la agenda pública de estos temas. Y vuelvo a conectar con qué tiene que ver con ustedes y con el consumo de información. Yo creo que todo este asunto de las fake news y la posverdad y estas cosas, estos términos que ahora están ahí, son el resultado, yo digo que es la cruda del mundo de la borrachera digital. O sea, lo que teníamos hace unos años era la ilusión de que como todos íbamos a tener un teléfono en la mano, conectado a internet, con acceso a información, pues imagínate la promesa que eso significaba. Íbamos a tener acceso a fuentes de calidad, que cada quien podía acudir a donde quisiera, a las fuentes originales, ¿no? Sin mediaciones, sin sesgos. Ibas a poder tener un debate de calidad, porque tú podías hablar con los otros, con las autoridades contigo, a través de una tecnología que antes no lo permitía, porque estos medios, la radio, la tele, la prensa, son fundamentalmente unidireccionales, ¿no? Aunque en radio hoy puedes recoger de redes sociales, y eso ha ido cambiando porque antes eran nada más las llamadas del auditorio. La tele, por ejemplo, es un medio, por más que tengas Twitter, es un medio fundamentalmente unidireccional, porque la potencia del canal pues no te da para emitir, pero no para estar en tiempo real respondiendo a los comentarios de cada persona, no funciona así la naturaleza del medio. Bueno, entonces, esa era la promesa, ¿no? Bien informados, bien discutidos, bien debatidos, para poder tomar mejores decisiones. Claramente, cuando nos imaginábamos eso, no estábamos pensando en Twitter 2018. Hoy pruebe cualquiera de ustedes poner algo en Twitter de yo voy a apoyar a, pongan mil para que vean el calorcito, ¿no? Para que vean de qué, o digan López Obrador es un manipulador. Y entonces pones el tweet y corres, ¿no? Lo más lejos que puedas, porque te van a moler a palos entre los simpatizantes reales, los bots y lo que ya, toda esta manipulación que hay en el mundo digital. Entonces, parte de lo que ha ocurrido en los últimos años es que esta pérdida de la centralización de la agenda pública por una descentralización donde todos podemos poner temas, unos con más efectividad que otros naturalmente, pero lo que ha generado es un ecosistema donde en lugar de estamos necesariamente mejor informados, estamos rodeados de actores, de medios y de voces que nos confirman lo que ya creemos. Entonces, claro, cuando alguien dice, es que no conozco a nadie que vaya a votar por mí, pues sí, si vives en la Ciudad de México, de una colonia, de la colonia del Valle, y estudias en la Ibero, y tu timeline es poco probable que te encuentres mucha gente que vote por el PRI, a que si vives en Campeche o si vives en Colima. Bueno, en general es poco probable que te encuentres alguien del PRI, pero es más probable que te encuentres alguien del PRI si vas a Colima o vas a Campeche, donde son estados que históricamente siempre ha gobernado el PRI. Entonces, parte de las discusiones que se tendrán que tener, que ya estamos teniendo ahora, es, primero, ¿cuál es la parte negativa de este nuevo ecosistema del que estamos hablando? Segundo, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que exigen no solamente a los actores políticos, sino de los consumidores de información en este ecosistema? Y tres, ¿cómo desmitificamos la idea del ciudadano racional, cuando en realidad el comportamiento político de muchos de nosotros se parece más al comportamiento de para que me entiendan, me voy al extremo, de un seguidor del Cruz Azul? Es decir, si tú tratas de explicar racionalmente por qué a alguien le va al Cruz Azul, pues vas a tener muchos problemas para explicar por qué le vas a un equipo que no ha ganado. Pero le vas al Cruz Azul, o le vas al Necaxa, o le vas al... ¿Por qué? Porque tiene que ver con
que te identificas con valores, con creencias, con historias, con referencias personales, que es muy probablemente lo que mueva también por qué votas por uno u otro candidato. Oye, y retomo algo que apuntabas, Pepe, al principio de la plática y que tenía que ver con lo que decías también, Mario, agregando a toda esta complejidad. Decías, nuestros medios además que son como muy provincianos, ¿no? Como son muy parroquiales. Es decir, el mundo no existe y entonces, pues si acaso hablamos de Estados Unidos, si hay la tensión México-Estados Unidos, lo de Siria pues quedó ahí como medio de refilón. Pero la verdad es que hablando de todo esto, del contexto y de todo esto en lo que nos encontramos, estamos en tal cantidad de datos, de tal cantidad de información que el mundo se te vuelve un dato más hasta que logras de alguna manera integrarlo. En estos meses tenemos elecciones en Colombia, tenemos elecciones próximamente, bueno, está el primero en México, luego vendrán las elecciones en Brasil, están pasando cosas en Cuba, que pareciera que son menores, pero están pasando cosas en Cuba también, obviamente vienen elecciones también en Estados Unidos, es decir, solo en nuestra región tenemos elecciones. Las elecciones de Costa Rica que nos pasaron medio de noche y fueron importantísimas porque se empezó a jugar ahí, digamos, otra vez un surgimiento muy visible de una derecha anti-derechos humanos reconocidos, en fin. Pero entonces uno ve todo este escenario complejo y ¿cómo acercamos de repente el caso Brasil? Bueno, el caso Brasil lo acercas por el tema Lula. ¿Por qué? Pues porque Lula se convirtió en un personaje conocido, una especie como de rockstar ahí de la política, y entonces como que todos tenemos como alguna referencia a Lula. Unos lo aman, otros lo odian, pero tienes una referencia a Lula. En cambio, posiblemente los candidatos de Costa Rica pues no tienen la más pálida que son. Y luego, fíjense, datos interesantes también, este pleito que se avienta Lula y otros en contra de Netflix, que yo no sé si siguieron más o menos esta historia, pero hay una serie ahorita en Netflix que se llama El Mecanismo, que tal vez la vieron ya por ahí, si no la han visto, se les recomiendo, está interesante, está hecha por los mismos productores que la serie Narcos, entonces tiene un poco esta dinámica visual, digamos, esta narrativa más o menos rápida, ágil, y es, digamos, una reconstrucción de esta gran investigación que se llama Lavallato, esta gran investigación donde descubren pues, lo que tiene que ver con Petrobras, con Odebrecht, con todo este gran escándalo de corrupción, en donde pues están implicados, entre otros, el señor Lula, que hoy está en la cárcel. Bueno, la serie es una serie de ficción. Lula y compañía se quejan y demandan a Netflix diciendo, oigan, es que esto está afectando ya no solo nuestra imagen, sino está interfiriendo en el proceso electoral en curso, porque quienes están viendo eso, entonces estamos hablando de una serie de Netflix, una serie que además ha sido exitosa, eso importa. En las elecciones pasadas, Pepe, te acordarás que fue, o sea, en estas últimas elecciones, que salió la película Colosio, la que hizo Volado, pero es una película que no le fue tan bien en cartelera. Esta serie de Netflix le está yendo además muy bien, es una serie que está bien. Entonces, se vuelve interesante cómo contextualizas también en estos productos de ficción, ¿no? Que hacen aún más complejo el consumo, digamos. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, ese nos sirvió para jalar un poco la historia de Brasil hacia una audiencia mexicana que está más preocupada por lo que está pasando aquí que por lo que está pasando allá. Entonces, salir de la parroquia también se ha vuelto muy difícil, y eso sí no es solo mexicano. Los medios muy parroquiales y muy de ombligo no es un fenómeno solo nuestro. Bueno, está ese tema de nuestro parroquialismo, nuestro provincianismo cultural, pero también está el otro tema que desde los años 20 del siglo pasado, es decir, ya hace 100 años prácticamente, Walter Lippmann descubrió como efecto de los medios, el efecto de estereotipo. Claro, cualquiera que ha trabajado en periódicos o en medios de comunicación, pero sobre todo en periódicos, en medio impreso, sabemos que el hecho de tener que resumir en una cabeza de tantos caracteres nos obliga a estereotipar, a simplificar lo más que se puede, a quitarle sangre, a quitarle carne a la información para dejar en los huesos la información. Y mucha gente con eso se queda. El efecto estereotipador está en todas partes y lo vemos incluso en el ejemplo que ponía Mario, en el ejemplo de Reforma. Reforma hizo el estereotipo del bronco
como el gran desafiante del sistema de partidos, el valiente candidato independiente que se impuso a los aparatos políticos. Bueno, al poco rato está siendo el estereotipo del gran tramposo que falsificó firmas y ya el más desconfiable. Antes era el más confiable de todos. Así es la prensa. ¿Sí? La prensa tiene ese grandísimo defecto que un día nos puede glorificar a una situación, un personaje, y otro día nos los puede satanizar. Y a veces, si somos unos lectores, digamos, poco cautelosos, poco informados, o audiencias, caemos en el juego de la prensa y entonces generalmente estamos presas de lo que nos quieren decir en el momento que nos quieren decir, y no olvidar que finalmente se trata de empresas con intereses, a veces económicos, a veces políticos, que tienen toda esta fuerza. Yo metería un tema más por seguir haciendo propaganda. Yo les decía a mis colegas que ya es el momento, tal como evolucionó la agenda pública en una de sus vertientes, de la agenda pública en los libros, de no quedarnos con la lectura de periódicos, de columnas, sino que leamos libros. Y si son del Fondo de Cultura Económica, mejor. Por supuesto, pero no lo tomen a mal, no se ofendan, pero Gaby y yo, no sé si Mario, nos costaba mucho trabajo hacer que leyeran libros nuestros alumnos de la Ibero. Espero que, pues, de comunicación, no sé los demás. Pero, no, sobre todo porque leían más, descargaban más, ya descargaban mucho más, leían más en pantalla que en papel. En donde quiera, en cualquier plataforma que lean, yo creo que es muy importante que lo hagan. A propósito de los estereotipos, 2 recomendaciones más, simplemente como fenómeno de comunicación. Pueden tener el tema del estereotipo que se hizo de las preferencias sexuales por muchos años, por muchos siglos incluso, y que empieza a cambiar notablemente en los últimos decenios. Este libro de un chileno que se llama, ¿cómo se llama? Las políticas del matrimonio gay, nos muestra, por ejemplo, estudia los casos de Chile, Argentina, México, y nos plantea que con todo y ser sociedades tan conservadoras las nuestras, están a la cabeza de muchos países como Estados Unidos, como está en esas materias. Igual el libro de Marta Lamas sobre la interrupción del embarazo y todos estos desafíos, desafíos culturales a las formas estereotipadas de sentir, de ver, a veces con más emociones, a veces con más fundamentos filosóficos o fundamentos o prejuicios simplemente. Yo quisiera, bueno, primero saludar a Alonso Aguilar, que está allá atrás, que no nos está oyendo. Fíjate, yo que dije, voy a decir unas palabras bonitas a Alonso, y no se ha enterado. Ahora sí, ¿verdad? Qué bueno que está con nosotros y que también fue pieza clave durante muchos años de la agenda pública. Y quisiera que también pasemos a escuchar, si te parece, Pepe, algunas preguntas, que no significa que ya se vayan, menos mis alumnos, estoy viendo aquí, miren, desde aquí. Paso lista, decía Pepe que adelante el examen de una vez. Es buena oportunidad. Pero sí nos sería muy interesante conocer sus preguntas, pero también sus puntos de vista, porque aquí hemos platicado mucho pues de cómo ha cambiado el ecosistema informativo. Esto último que planteaba Pepe, me parece que a ver, ¿por qué es interesante ver lo que pasa con los medios y lo que pasa con las redes, más allá de ser consumidores críticos, de que no nos manipulen, de que podamos tomar mejores decisiones? A mí me gusta ver los medios y ver las redes y ver las plataformas, porque es el espacio donde también pues es el retrato de nuestro tiempo, ¿no? En la prensa pues es el retrato del día, lo que pasó con Lebron, con lo que pasa con Peña, lo que pasa con Trump, pero en los libros también porque son los retratos ya más de fondo de las grandes batallas de nuestro tiempo. Ahorita, por ejemplo, si ustedes ven los que tiene ahí, ahorita que decía el libro de Marta Lamas con la historia del debate sobre el aborto, o los libros sobre la batalla gay,
que son temas que a lo mejor hoy, yo digo que en México, por ejemplo en la Ciudad de México, ahora cuando veo la campaña de Miquel Arriola, en la Ciudad de México hasta las monjas son liberales. O sea, yo no sé para quién está haciendo campaña, va a arrasar en Irapuato, no sé. Lástima que hay pues candidato, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque lo que pasó en los últimos años en la Ciudad de México fue una gran batalla cultural por un tema de derechos, por respeto de la diversidad. Yo veo, por ejemplo, ahora en el salón de clases de la Ibero, lo hemos platicado muchas veces, la desaparición de las botellitas de agua y la llegada de los termos. Y además me está pasando cada vez más. Ayer fui a comer con un joven candidato y me dijo, no, es que ahora ya no estoy comiendo carne. Y no sé cuántos jóvenes me he encontrado últimamente. Unos que llevan años y otros que me dicen, ¿cuánto llevas con tu férrea convicción? 2 semanas. Bueno, está bien, algún día todo el mundo empezó, pero es interesante cómo estos cambios de valores, los que estaban en Facebook, luego los que era rarísimo que no estuvieran en Facebook, y a lo mejor en 5 años el raro va a ser el que siga en Facebook. Bueno, son las grandes batallas que vemos retratadas en estas conversaciones, que además son batallas en las que ustedes no solamente son receptores, sino son protagonistas. Por ejemplo, todo el tema de la relación con los animales y la manera en que ha cambiado. Yo insisto en que tú ahorita sales y pateas a un niño en la calle y te ven feo, pateas a un perro y te linchan, ¿no? En el claro proceso de conquista de los perros, que va francamente acelerado, y como prueba solamente aporto 2, los terapeutas de perros, y 2, las carriolas para perros, ¿no? Cuando tú ves a una persona paseando su perro en una carriola, dices, ¿quién es la mascota de quién? ¿No? Claramente ahí la relación se ha invertido. Pero son ejemplos de que estas batallas de las que hemos platicado no solamente son las batallas electorales o las batallas políticas, son las batallas culturales, las batallas por cómo nos vemos entre nosotros, por qué valores prevalecen en la ciudad. Y ahora sí, pues me encantará escuchar las opiniones, nos encantará escuchar las opiniones que ustedes tienen. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Mario Peraza, yo estudio Derecho. Tengo 2 preguntas muy precisas. Una, ¿creen que fue plan con maña o con dolo que el tribunal emitiera el fallo hoy a la 1 de la mañana? O sea, propiamente se buscaba que no saliera en los medios como logró hacerlo. O sea, sí era esa la intención del tribunal. Y otra, del mismo tribunal del Bronco, ¿a quién le favorece? Porque justo ayer también, cuando se empezó a salir la información, Raúl Trejo, investigador del CIDE, decía que le va a ayudar al PRI, mientras que el Financiero también circuló una foto ahí diciendo que AMLO les pedía al tribunal que los dejaran por la democracia y por todo este tema. Entonces, ¿les favorece este fallo al AMLO o le favorece a los demás? Muchas gracias. A ver, yo te contesto si quieres la parte de la primera pregunta. No, yo no creo que haya sido plan con maña. De hecho, estaba anunciada la sesión. O sea, sabíamos, la teníamos en la agenda informativa que iba a haber la sesión y que se iba a tratar el tema. Tal vez lo que sorprendió, porque había algún antecedente, no me acuerdo ahorita el nombre, pero había un candidato independiente, no me acuerdo de dónde era ahorita, pero que el tribunal falló en su contra y dijo que no, que no se podían aceptar las fotocopias de firmas, ¿no? Entonces había ese antecedente y como que se presuponía que ese antecedente era suficiente para que lo del Bronco y lo de Ríos Peter no transitara. Entonces tal vez eso hizo que nuestra atención no estaba tan centrada en esta sesión de ayer, porque sí estaba anunciadísima, ¿eh? Esto es público y finalmente tú sabes qué tema van a tocar. Y lo otro que yo les decía hace rato, por lo menos desde la parte informativa, pues ya sabíamos ayer en la noche, digamos, se había filtrado como por dónde iba a ir, incluso más o menos cómo podía estar el desenlace. Y yo te digo que Reforma, Mural, este grupo, digamos, lo tuiteó desde las 9 de la noche, más o menos ya estaba por ahí. Tan así que nos permitió, por ejemplo, planear hoy el programa y buscar a las personas que queríamos entrevistar. O sea, no fue tan sorpresa, digamos, en términos informativos. Que hayan durado hasta la 1 de la mañana y eso, pues eso sucede con frecuencia. También lo ves en la Cámara de Diputados, a veces se pueden ir con las senadoras, se pueden ir hasta el día siguiente y seguir atendiendo. O sea, los tiempos, digamos, que se haya alargado tanto,
puede ser propio del debate, que además vale la pena también meterse en esos debates, pero creo que informativamente no. Lo que pasa es que hay que reconocer que lo habíamos dejado. O sea, yo estaba segura, y te lo puedo compartir de muchas otras medios informativos, estábamos seguros de que no iba a transitar lo del Bronco ni lo de Ríos Peter, porque estaba este otro antecedente. Esa fue la sorpresa, y por eso vimos reacciones como, bueno, pues ayer muchas en redes, Diego Valadez, por ejemplo, también ayer muy contundente en redes sociales, diciendo que esto era un golpe muy duro a la democracia y a la credibilidad de las instituciones, y estamos hablando de gente que le sabe el tema, pues, ¿no? de gente que se ha metido a ello. Entonces, te diría, creo que más bien fue también un poco nuestra desatención informativa, porque por lo menos yo pensé que esto no iba a transitar. Para mí fue una gran sorpresa cuando ayer nos dicen, oye, aguas, ahí va a pasar algo que puede ser interesante. Creo que sí logra entrar a los medios, que hoy está en todos los medios. Unos le pudieron dedicar más tiempo, otros le pudimos dedicar más, pero sí entró a los medios. Y yo agregaría, si no nos enterábamos hoy, nos enterábamos mañana. Es decir, no es una noticia como el aumento del Metrobús, ¿no? Viernes de inicio de vacaciones. No, aquí la idea es que todo el mundo se va a enterar porque va a estar en la boleta del Bronco y porque va a estar en los debates. Pero a la pregunta de quién beneficia, bueno, hay quien decía que la idea era que si estaba Ríos Peter le quitaba votos al López Obrador y que el Bronco le podía quitar votos a Naya porque era de derecha. Hay quien cree que el Bronco, por tener un discurso antipartidos, disputa el terreno antisistema y entonces que afecta a López Obrador. Yo honestamente creo que le va a afectar a muy pocos, si no es que a nadie, porque está muy desprestigiado en buena medida por sus propias declaraciones. No vamos a hacer aquí el recuento, pero es un candidato que me parece que no conecta con una parte del electorado. Pero déjenme un apunte adicional. Hay esta idea de que si hay muchos candidatos el voto se pulveriza, y yo creo que eso es un error. En el 2006, en el 2000 por ejemplo, fue candidato, nos acordamos de Fox y de La Bastida, de Cárdenas, pero también era Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís y Gilberto Rincón Gallardo. En el 2006 era candidata, si no me equivoco, Patricia Mercado y Roberto Campa, y luego en el 2002 estaba Gabriel Cuadri. Y lo que quiero decir con esto es que siempre hay 3, 4, 5, 6 personas en la boleta. Pero en realidad, si pensamos en el 2000, pensamos en Fox y en La Bastida, y si pensamos en el 2006, pensamos en López Obrador y Felipe Calderón, y si pensamos en el 2012, pensamos sobre todo en Peña Nieto y López Obrador. El voto no lo dividen la boleta, lo dividen los electores. Y en México, en los últimos procesos electorales, los electores hacemos una especie de segunda vuelta de facto. Decimos, a ver, ¿entre quiénes están? No, pues entre este y este. Y esos concentran el porcentaje mayor del voto. Entonces, estos candidatos que están, insisto, ahí estaba Patricia Mercado y no llegó el registro, y estaba Gilberto Rincón Gallardo y no mantuvo el registro. Vamos a ver si tiene un efecto en el voto. Ahí está Margarita Zavala, en algunas le ponen hasta 2 dígitos, pero en otras le ponen 3, 4 puntos, y vamos a ver además ya cuando se cierre la elección si no hay una migración en este famoso voto útil, pues de esos 3, 4, 5, 6, 7 puntos que puedan tener, si no migran hacia el primero y el segundo. Yo completaría nada más que le pongan un ojo a la pregunta y a esta enumeración que hizo Mario Campos, y encontramos otro concepto clave del análisis de los medios, que es en las teorías conspirativas. Siempre estamos pensando qué hay detrás de lo que nos están diciendo, al grado que pues un comunicador como Ricardo Rocha hizo fortuna poniéndole detrás de la noticia a su noticiero, es decir, algo hay detrás, porque me estás diciendo la noticia, pero no lo es. Es un punto que compartimos todos. Hay toda una densidad cultural de teorías conspirativas, justamente por esta desconfianza que se ha creado. El otro tema es el de los procesos electorales y sus tendencias de concentración del voto. Les recomiendo un artículo de ayer de Mauricio Merino, también investigador del CIDE, que nos habla de cómo en general las elecciones presidenciales terminan siendo, a la manera de que lo decía también Mario, plebiscitarias. Es decir, se queda entre dos, se queda el gobierno que está o lo quito por otro. Y generalmente eso pasó con Fox,
contra el PRI en 2000 y en la inauguración que hizo Mario. En este momento, dice Mauricio, y creo que da buenas razones para eso, el plebiscito dio un giro en la mecánica plebiscitaria. ¿Es Andrés Manuel sí o no? Es decir, los que dicen ni amarrado lo dejamos llegar y los que dicen no hay otro más que él. Se ha vuelto ese fenómeno. Muchas gracias. A ver, aquí desde hace rato. Bueno, igual, muy buenos días, muchas gracias por venir. Yo soy Juan Pablo Bustos, estudio comunicación y la pregunta sería, ¿ustedes piensan que los medios de comunicación ya son más balanceados con Andrés Manuel a comparación del 2006 o 2012, aceptando así ya la presidencia? Híjole, pues a ver, aquí podemos entrar en una larga discusión. ¿Cómo se llama el libro otra vez de nuestro multicitado Raúl Trejo del Arbre, donde hace un recuento creo que es la del 2006, en donde demuestra claramente que quien tuvo una mayor cobertura y no siempre negativa fue Andrés Manuel López Obrador? No me acuerdo ahorita cómo se llama el libro, pero es uno de los libros de Raúl Trejo. Medios y mediaciones. Medios y mediaciones, gracias. Gracias, querido Lorenzo. En la página de Raúl están todos. Ahí están todos sus libros, y es muy recomendable porque es un trabajo minucioso de cómo estuvo la cobertura informativa. Yo otra vez, y esto es algo que he discutido de manera particular mucho con Mario, que creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, y aunque nosotros mismos lo hemos hecho, pero creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a no pensar en los medios como algo monolítico, ¿no? O sea, yo creo que si algo diferencia lo que empezamos a hacer cuando analizábamos los medios en la agenda pública hace 8 años o más con el maestro aquí en la radio, al día de hoy, es que en verdad hay una diversidad muy importante, y hay una diversidad importante a veces incluso dentro de un propio canal de comunicación o dentro de una propia empresa de comunicación. O sea, tú puedes ver hoy Televisa y no es lo mismo el noticiario que tienen en el 2 que lo que puede pasar en Foro TV, que lo que puede pasar en la radio, que al final formamos parte de la misma empresa. Entonces, creo que tenemos que entenderlo también de una manera, digamos, como menos monolítica, como tal vez en algún otro momento lo era. Y en eso creo que ha influido mucho también el ecosistema digital, que de alguna manera obliga también a otro tipo, digamos, de insumos. Entonces, yo, digamos, lo pondría por ahí. Sí, y también dentro de un mismo medio, si agarramos cualquier periódico, tú puedes ver tal vez el titular, no sé, pienso en el Diario Universal, cuando traía sobre todo a Naya entre ceja y ceja, pero los artículos no necesariamente, las plumas que publican en el diario no necesariamente, incluso las plumas pueden ser hasta opuestas a lo que está diciendo, digamos, el titular o la primera plana de un periódico. Creo que eso hace que tenemos que ser como lectores mucho más sofisticados y se vuelve más difícil. Hay un libro que Mario cita mucho y que desde entonces yo lo uso también en clase, que es el de la dieta informativa, y así como hacemos dieta y tratamos de seleccionar mejores ingredientes para lo que comemos, también tenemos que limpiar la chatarra informativa y tratar de hacer una mejor dieta en nuestro consumo. Entonces yo te diría, ve un poco incluso quienes están participando en debates. Yo creo que hoy estamos hasta saturados de debates de coordinadores de campaña y ahí están todos. Estamos viendo pues ahí entrevistas con los candidatos. Andrés Manuel López Obrador es el más reacio siempre a dejarse entrevistar, pero ahí va, ¿no? Como poco a poco. Entiendo también que pues, si eres puntero te cuidas mucho más de aparecer donde tengas que aparecer. Sí creo que hay una realidad mediática diferente, y también ahí yo haría una distinción entre los medios como empresas, y ahí puede haber filias y fobias, y seguramente muchas fobias, pero los medios en su expresión de contenido. Y ahí te puedes encontrar, creo yo, hoy una variedad mucho más interesante, preparando un territorio, digamos, que pinta para hacer algo que tal vez hace 6 años se hubiera rechazado de una manera diferente. Yo coincido absolutamente con lo que dice Gaby, pero en este rol de las empresas como actores, como dueños de medios, yo lo que percibo, sobre todo en la prensa escrita, es algunos que están dispuestos a seguir apoyando al PRI. Pienso en los que han publicado las encuestas que dicen que MID va en segundo y ya casi alcanza a Andrés Manuel, que tuve sobre todo la semana pasada varias portadas de esas. Luego veo el caso de Reforma como el único diario abiertamente más pro Anaya.
no lo veo en otros espacios. Veo algunos medios muy pro Andrés Manuel, sobre todo en digitales, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, es muy antipriista. Pero lo que veo también es que esta elección tiene varios componentes interesantes. Uno es una variable de incertidumbre, porque aunque hoy Andrés Manuel vaya arriba en las encuestas en todas, y está claro que si hoy fueran las elecciones ganaría Andrés Manuel, yo por lo menos soy de los que cree que no ha ganado. Y no ha ganado pues porque no hemos tenido la elección. Y si revisamos, por ejemplo, lo que ha publicado, hay un trabajo en Nexos de Nicolás Loza Otero, que revisan las encuestas de marzo de las últimas 3 elecciones, y te muestra cómo de lo que había en marzo del 2000, del 2006, del 2012, a lo que hay hoy, se movieron 10, 15 puntos las encuestas. En algunos casos cambiando el sentido de quien iba arriba y perdió. Es decir, la Bastida iba arriba a estas alturas todavía en el 2000 y perdió. En el 2006 Andrés Manuel iba arriba y pues perdió. En el 2012 no perdió Peña, pero se acortó la distancia 17 puntos en la elección, porque creció Andrés Manuel y Peña cayó. Entonces, este asunto de la incertidumbre, es decir, yo no creo que Mir pueda ganar, pero también no podemos negar que es el partido en el gobierno y que ya como para dar muerto al PRI, yo no creo, pero no lo sé, creo que es más probable que gane Andrés Manuel, pero también creo que puede ganar Naya. Y esta incertidumbre hace que los propios medios también se reflejen en algunos casos, en que son muy cuidadosos con cómo tratan a todos, ¿no? Hay instrumentos adicionales como el monitoreo del INE, que te balconeas y te cargas más de un lado que para otro. Y entonces, particularmente en la tele, por lo menos en Televisa, yo sí veo un esfuerzo por más equilibrio que en otros momentos, ¿no? Y esto tiene que ver pues, con la incertidumbre y con las audiencias también que están más atentas. Sí, yo completaría nada más a esta pregunta, bueno, más bien completaría de lo que se ha dicho más tu pregunta. Lo que dice Gaby del libro que le recomienda Mario de la dieta informativa, yo lo completaría con un joven británico, Pascal, que ya hemos publicado, el Fondo de Cultura Económica ha publicado ya un par de libros, pero el más reciente es Curaduría, que es justamente esa función selectiva, es decir, cómo seleccionar lo que lees perdido en la cantidad de cosas, no voy a calificar las que aparecen en la red. Entonces ese es un punto. El otro respecto de la pregunta, yo contestaría que candidatos atípicos, por decirles así, como López Obrador o como Trump, hay algunos paralelismos, hay otras grandes divergencias, siempre son muy atractivos para los medios. Todos conocemos el tema pues, de comunicación de los valores informativos, tienen un gran valor informativo, el valor sorpresa, el valor de la extravagancia de las propuestas, en fin. Y entonces el presidente de CNN, por ejemplo, después de que ganó Trump, estaba muy arrepentido diciendo nosotros le dimos el triunfo porque nosotros le dimos todo el espacio porque era muy atractivo, nos atraía lectores, nos atraía escándalo, etc. Hoy en el New York Times se nos recomienda un artículo de Richard Brooks que dice, párenle porque todas las críticas a Trump se les están revirtiendo. Cada vez que lo critican lo hacen más importante. Y eso les está pasando a los candidatos como López Obrador. Creo que incluso los que lo criticaban en 2006 o en 2012, finalmente lo siguieron embarneciendo hasta la fecha. Es decir, ahí la estrategia creo que no se ha entendido, las nuevas mecánicas y los nuevos efectos de los medios tradicionales y de las redes sociales. Hoy nada más pongo un ejemplo rápido ahorita con lo que estaba diciendo Pepe de lo de Trump y demás, y nos referimos no en términos de, no estoy comparando a las personas, sino la sorpresa informativa, digamos, ¿no? Ayer, por ejemplo, que se reúnen los 4 candidatos, hasta ayer 4 candidatos ahí en la Cámara estadounidense, con American Chamber. Bueno, si sigues un poco lo que dijo Margarita, o lo que dijo Mir, lo que dijo Anaya, pues hay poco valor informativo. Es interesante sin duda, y es interesante meterse porque cada uno plantea lo que quiere en términos de comercio internacional, etc. Pero el que termina dando la nota es Andrés Manuel López Obrador, cuando dice
cuando le preguntan, entonces usted va a vender el avión presidencial, sí, voy a vender el avión presidencial. Oiga, pero entonces ¿qué? ¿Va a viajar en línea comercial? Voy a viajar en línea comercial. Pero si usted tiene que ir a una reunión a la ONU y el avión, y usted tiene que hacer no sé cuánto tiempo en el aeropuerto y luego el avión se retrasa, ¿qué va a hacer? Pues llegué tarde. Eso se convierte en nota porque destaca contra todo lo demás, que creo que ahí además a los otros candidatos les está haciendo falta estar conscientes de que ahí están los medios, ¿no? O sea, no solo le estás hablando a la audiencia, sino también le estás hablando al que está en ese momento tomando, digamos, como la frase más, y entonces se vuelve el factor sorpresa, el que te hace reír, o el que te hace enojar, o el que te hace lo que tú quieras, y es el que de repente termina brincando. Vendrá también esta reflexión de hasta dónde creces o no creces a alguien de esa manera, pero sucede. Bueno, es decir, es una frase absolutamente sin sustancia informativa, pero es atractiva, es sorpresiva. Es sorpresiva. Pues es coloquial, por eso también el Bronco tuvo su auge en su momento, porque salía con cosas. Vicente Fox fue un genio para eso, decía las cosas más campiranas, más que lo acercaban a la gente y aunque no tuvieran sustancia tampoco. Sí, tenemos tiempo para una última pregunta, pero hola, soy Eduardo, estudio comunicación y les quisiera preguntar cuáles creen que serían las adversidades a las que los comunicólogos nos enfrentamos en etapa de elecciones. Pues, bueno, es que ahí sí depende mucho dónde estás también, ¿eh? Yo creo que en eso hay que decir, nosotros estamos hablando aquí desde la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, trabajamos en medios, los que somos, bueno, los tres estamos en medios, trabajamos en medios que tienen un alcance, digamos, como nacional, tienes eso te permite una plataforma diferente, ¿no? Yo no me atrevo a decir que lo mismo están viviendo nuestros compañeros que trabajan en Guerrero, por ejemplo, en las elecciones en Guerrero, o los que están trabajando en Veracruz, con lo que hemos visto, y sin duda los que están trabajando en Tamaulipas o en Michoacán, ahora que se ha vuelto otra vez a complicar las cosas en Michoacán, como seguramente no sea lo mismo los que están trabajando en Yucatán. Entonces, primero, volvería a lo mismo que decía yo hace rato, creo que estamos obligados, y más si nos dedicamos a esto, estamos obligados a una conciencia regional y a una conciencia de que las adversidades son diferentes. Adversidades en términos de la chamba que podemos enfrentar, bueno, es una elección compleja, sí, porque es la elección más grande que hemos vivido en este país, en términos de, ahorita yo se los decía hace rato, de repente nos enfocamos demasiado en uno y dejamos otro, hablamos mucho de lo nacional, hablamos menos de lo local, hablamos aún menos de lo municipal. No tengo el número ahorita, el más reciente, pero es un número tétrico y dramático y que nos debería tener mucho más enojados de lo que nos tiene, que es la cantidad de candidatos a presidentes municipales que han sido asesinados en estos últimos meses solamente. Lo dijo el secretario de Gobernación, Navarrete, hace poco dio una cifra, pero ya no es la cifra actualizada, y estamos hablando de candidatos a presidencias municipales. Es decir, esas son otras adversidades que las que podemos enfrentar nosotros, que tal vez tengan que ver con una sobreinformación, la necesidad de establecer agendas, aguantar otro tipo de presiones, que pueden ser a veces presiones políticas, corporativas, pero hay una diferencia en estas adversidades, y yo creo que sí debemos tener una conciencia también regional en ello, ¿no? Insisto, no es lo mismo el que cubre, nos ha pasado ahora, por ejemplo, con los últimos sucesos otra vez en Tamaulipas, la que tenemos de corresponsal allá, ya es la segunda vez que nos dice: prefiero no entrar al aire, prefiero remitirte, pasarte la información, pero yo no quiero entrar al aire. Y eso pasó apenas hace 2 semanas, cuando sucedió este enfrentamiento con la Marina, etcétera, hace poco. Y es diferente a si estás cubriendo en Guadalajara la desaparición de los estudiantes, por ejemplo, cómo vas a tener información, qué información te van a dar. Entonces, digamos, no hay una adversidad, sino para mí me parece que tiene que ver con desde dónde estás, desde qué medios, desde qué lugar estás, qué estás trabajando. No es lo mismo estar al aire, que tal vez estar reporteando, y estar en calle y tener que estar en calle persiguiendo la nota y enfrentándote a otro tipo, insisto, de adversidades, ¿no? Entonces, yo siempre digo, tenemos que tener una mirada como más de mosaico en esto, y no juzgar desde nuestra comodidad, la pongo entre comillas porque evidentemente pasan cosas, pero la comodidad que podemos tener
de pronto acá. Nada más agregaría, porque la pregunta fue como comunicólogo, y aquí también hay estudiantes de comunicación, pero comunicación institucional, comunicación política, que puede ser otro rol en el que intervienen en este proceso electoral. Y en esa lógica, además de lo que dijo Gaby desde la perspectiva periodística, digamos, del proceso, está la perspectiva de las campañas electorales. Particularmente me parece que el gran reto de los comunicólogas en este tiempo en general es la gestión de la atención. ¿No? La atención se ha vuelto el bien más escaso de nuestro tiempo. Hay quien dice, me encanta la frase, que vivimos en un estado de permanente atención intermitente, donde pues, la atención nos dura 15 segundos, 30 segundos, y luego volteamos a ver el celular, y luego estoy leyendo, pero me llegó un cuerpo. Por eso yo, cuando tengo que leer un libro, me tardo 3 horas, ¿no? Porque la cantidad de distractores, por eso el Kindle tiene la gracia de que no te llega nada ahí. Entonces, gestionar la atención se vuelve un asunto complicado. Lo segundo es, en un ambiente de tanto escepticismo como el que estamos viviendo hoy, del que hemos platicado ya a lo largo de la mañana, la política está viviendo un momento muy difícil en México. Por supuesto, quienes simpatizan con López Obrador, particularmente con Morena, tienen este entusiasmo de sentir que pueden ganar, y seguramente les va a ir muy bien, pero en general yo percibo un ambiente de mucho desencanto hacia la vida política. Entonces el gran reto para los estrategas, las consultoras, es cómo generar comunicación que se vuelva noticiosa o que se vuelva atractiva en un contexto de tanto ruido, que resulte creíble y que luego provoque la acción, porque de nada le sirve a la gente que simpaticen contigo si no van a votar, no dan una firma o no están ahí el día que se tiene que estar. Déjenme quitarle intensidad y dramatismo a la pregunta de Eduardo y a las respuestas de Gaby y de Mario. Desde la perspectiva del establishment, de los medios, no hay adversidad. Permíteme decirte que es jauja. Es una época de grandes negocios de los medios, también de grandes oportunidades informativas, porque la gente lee mucho más, está más atenta, ve más noticias, porque hay más interés, más curiosidad de lo que está pasando. Eso para no hablar de las otras ramas de la comunicación. Los consultores ganan mucho dinero, los de comunicación, los estrategas de comunicación, los gerentes de campaña, los publicistas, los encuestadores, el círculo de hierro, que con mucha frecuencia, visto críticamente, con mucha frecuencia son elementos viciosos de la vida política. Pues el círculo de hierro, del dinero, de los medios, de las encuestas, de los estudios de opinión, que para los cuales un proceso electoral es verdaderamente una mina de oro y una gran oportunidad de protagonismo social, porque a todas horas son requeridos y bien pagados. Lo bueno de estudiar comunicación es que tienen esa gama para elegir entre los que sí y los que no, ¿no? Yo creo que es muy amplio también por eso. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, le tenemos que poner fin a esta rica y nutrida plática. Muchísimas gracias. A nombre de la comunidad de la Universidad Iberoamericana y del Consejo de Presidentes y Sociedades de Alumnos, les agradecemos por su valiosa participación y por su gran aportación a esta semana de concientización política, y les agradecemos haber inaugurado esta propuesta estudiantil que esperemos haga una diferencia en los jóvenes electores, que muchos van a estar votando por primera vez. Muchas gracias. María Inés, en nombre de la agenda pública original, vamos a obsequiar una pequeña biblioteca para pensar la democracia para la sociedad de alumnos. Muchísimas gracias.